En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues, justamente en este tiempo de gracia de la Cuaresma se ve la subida al monte Sinaí a recoger las tablas de la ley por parte de Moisés. Y es el tema que hemos venido tratando desde el año pasado, que no lo hemos podido terminar, para que se recuerden aquellos que nos han seguido los primeros sábados. Hemos tratado todo el credo, ya, bendito sea Dios, y los mandamientos, que no tienen sino el objeto de seguir formándonos en la fe y procurar conocer el catecismo, que es un elemento tan rico para nosotros los católicos, ese legado que nos dejó Juan Pablo II. Y yendo al tema que nos incumbe, que es el no matar, quinto mandamiento, debo de decir que es el mandamiento que más nos salteamos hoy, en todas partes. Así como suena, y es triste decirlo, porque una ley natural, como es la ley del no matar, y que además está expresada positivamente por Dios a través de un mandamiento negativo, diríamos en el sentido del no hacer esto, parece que nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Como para que se den cuenta de qué mal andamos, vamos a hacer este recorrido. Quinto mandamiento, el aborto. Europa, la gran mayoría de los países permite el aborto, incluyendo Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Rusia, Ucrania, entre otros. América Latina, Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay, Guyana Francesa y Puerto Rico. En México, la despenalización es federal con acceso en varios estados. Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, con variaciones estatales. En Asia, China, Corea del Sur, Vietnam, Singapur, Kazajistán, Mongolia, Camboya y Nepal. En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. En África, Sudáfrica, Mozambique, Túnez y Guinea-Bissau. Los aspectos claves de estas leyes, la mayoría establece un límite de semanas de gestación, comúnmente 12 semanas, pero en algunos lugares hasta más cercano a los 9 meses. Fíjense lo que es la situación mundial. Y la mayoría, diríamos, de los países donde se aceptó el aborto son países cristianos. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con los mandamientos de la ley de Dios en un mundo que se supone y se dice cristiano? Significa que hay una mentalidad abortista, es decir, una mentalidad supuesta en el mundo cristiano de saltearse este quinto mandamiento. Que es tremendo por otra parte, porque es no considerar la dignidad de la persona, quién es, no respetarla, y por eso, a causa de no harás el mal al otro,
pues se nos vienen muchos males, porque si no deseamos el bien al prójimo y no procuramos el bien al prójimo, ¿cómo queremos que los demás procuren nuestro bien? Eutanasia. A partir del 2026, la eutanasia está ligada y es ligada en varios países, siendo pioneros los Países Bajos 2002, Bélgica 2002, Luxemburgo 2009, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda, Ecuador, Portugal y Uruguay también la han aprobado, sumando sus jurisdicciones en Australia. Bien, ¿qué nos dice el catecismo con respecto a este mandamiento? Yo voy a tocar la primera parte y el hermano Mario va a tocar la segunda parte de este quinto mandamiento. Habéis oído que se dijo a los antepasados, dice Jesús, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. No solo no matar, el Señor va más allá, en contra de lo que pudieran ser tus deseos más íntimos en contra del prójimo. Mateo 5, 21, 22. En que se fundamenta el hecho de respetar la vida y evidentemente el evitar saltearse este mandamiento, ¿no? La vida humana, dice Donum Vitae, es sagrada, porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Bien, entonces esta dignidad del prójimo, por ser creado por Dios, porque todos somos criaturas realizadas por Dios, hechos a imagen y semejanza. Fíjense que evidentemente el saltear este mandamiento implica un gran avance de la destrucción de los pueblos, un gran avance del demonio que quiere, como no puede hacerle nada a Dios, porque sabe quién es Dios, es el creador aún de ellos, porque fueron ángeles creados, entonces se desquita con el hombre, que es imagen de Dios. Ya que no puede destruir a Dios, entonces moviliza entidades, moviliza personas, moviliza en este mundo las circunstancias, las leyes y nubla la inteligencia del hombre para proponer todo esto que vemos en el mundo actual. Bien, entonces vamos a ir viendo algunos aspectos de el quinto mandamiento que nos pone el catecismo. En el Sermón de la Montaña el Señor recuerda el precepto de no matarás y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio, de la venganza. Más aún Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. Entonces, el primer tema que tenemos aquí es si hay una legítima defensa. ¿Qué podemos llamarle legítima defensa?
Cuando alguien viene a atropellar tus derechos es legítimo defenderse y de alguna manera a tal punto que en estado de situación grave yo termine matando a aquel agresor, puede darse. Pero lo que no intento es matar al agresor, sino simplemente defenderme, ¿verdad? Entonces es una acción con un doble efecto. No es que yo intente matar a aquel agresor, sino que intento defender, sea la vida mía o la vida de mi familia. Entonces, ahí lo que se intenta, dice Santo Tomás, es defenderse, no es matar, aunque se haya seguido el matar. Entonces, en ese sentido es legítima la defensa. Dice Santo Tomás, la acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de tu propia vida, el otro, la muerte del agresor. Solamente es querido el uno, el otro no. Es decir, solamente es querida tu defensa de vida, ¿no? No es que tú quieras matar por matar. Se dio esa circunstancia y terminó muerto. Pero sí, evidentemente tiene que haber algo proporcional. No porque te roben una billetera, tú saques el revólver y lo liquides al agresor, ¿no? Porque entonces allí hay una desproporción. Entonces solamente si ponen en riesgo tu vida el agresor, pues uno tiene la legítima defensa en proporción a la agresión, ¿verdad? Porque también eso, no sé, alguien que entra a la casa y pues entra sin armas, pero tú por haber entrado a tu casa, que es ilícito y es injusto, evidentemente, porque entra por alguna razón, a lo mejor a robar, pero tú le das un tiro en la cabeza, evidentemente hay una desproporción, ¿no? Dice el catecismo, si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pero si se rechaza la violencia de forma mesurada, proporcionada, la acción sería lícita. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, ¿no? En caso, qué sé yo, de que alguien entre en tu hogar y veas que está atentando contra uno de tus hijos, tienes el deber como papá de defender. Pero acá pone algo el catecismo que es interesante. A la exigencia de tutela del bien común, ¿a quién le corresponde? El tutelar el bien común, ¿a quién le corresponde? Al Estado, ¿no es cierto? Le corresponde al Estado. Dice el catecismo, corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y de las normas fundamentales de la convivencia civil. Estamos pasando una situación en México, ¿verdad? Y hace rato. Y parece que el Estado se lava las manos en todo lo que pudiera ser la defensa de los legítimos derechos de los ciudadanos, ¿no? El Estado le corresponde tutelar la defensa de ese bien común y de la paz. La legítima autoridad pública tiene el derecho, pero además el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable,
adquiere un valor de expiación. Es decir, cuando se entrega a la persona que es culpable, pues esa pena puede ser disminuida y puede ser como una expiación de reparación, diríamos, ¿no?, de esa persona. La pena finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal. En la medida de lo posible puede contribuir a la enmienda del culpable. Sabemos del Salvador que Bukele metió a la mayoría de los salvatruchas en la cárcel, ¿no? Bueno, tiene que ser, además, porque muchos de ellos son asesinos, sino tremendos en las calles, ¿no? Está bien ordenar, poner orden para que el bien común y el derecho de los ciudadanos, sí, claro. Pero también no puede tratarse inhumanamente a las personas y hay que tratar de cierta forma redimirlos en el sentido de que pueda ser medicinal la pena que tiene. Porque si no, si salen de ahí, los devuelves peor a la sociedad. Entonces el sistema carcelario ante esto tendría que tener todo ese aspecto de reconstrucción de la persona en la medida de lo posible, de humanización, porque son gente pobre que han sufrido mucho, a lo mejor de padres ausentes, se han crecido en la calle, etc. Por eso se hacen delincuentes. La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte. La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye la pena de muerte. Claro, pero la pena de muerte tiene que ser el último instante, el último recurso, porque supuestamente, a ver, ¿qué produce en los delincuentes que supuestos delitos lleven a este castigo tan grande? Cuando hay un castigo tan grande como este, se asustan. Se está tratando aquí, si no he leído mal, que el gobierno está tratando sobre la aprobación de la pena de muerte en México. Entonces, los delincuentes sí se cuidan, aunque nadie vaya a la pena de muerte o en caso de aquellos más terribles delincuentes, pero quitar la vida es algo difícil, ¿verdad? Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, medios incruentos, si es suficiente eso, la autoridad se limitará a esos medios y no a la pena de muerte, ¿no? Porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad del ser humano. Miren cómo la Iglesia nos enseña, nos protege con la luz de la aplicación de los derechos en cosas tan complicadas como pueden ser justamente los castigos a las personas que delinquen, ¿no? Bien, ¿a qué llamamos homicidio voluntario, que también trata el catecismo? El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario, el que mata
y los que cooperan voluntariamente con el que cometen un pecado que clama, con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. El infanticidio, el fratricidio, el parricidio, el homicidio. Fratricidio, matar a un hermano; el parricidio, matar a los padres; el homicidio del cónyuge. Son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que se rompen. Preocupaciones de eugenismo o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. Si está aquí en el catecismo, es por algo. Quisiera, para seguir tratando de este mismo tema, directamente hablar que se entiende por homicidio la muerte de un inocente. ¿Y el homicidio entonces es siempre un pecado o no? Pecado grave. Y puede ser un pecado cualificado cuando la cualidad de la víctima entraña algunas circunstancias agravantes. Aborto en el seno materno, infanticidio, niño ya nacido, parricidio, los propios padres, fratricidio, los hermanos, uxoricidio, la esposa, sacrilegio, una persona consagrada. Se comete, además de la muerte, cuando se mata un sacerdote, un sacrilegio. La muerte del inocente nunca es lícita, ni aun para la autoridad pública. Hablemos de lo que podría ser la mutilación. Mutilación impuesta al inocente es también pecado gravísimo que viola los derechos fundamentales de la persona. Especialmente se contempla bajo este título la esterilización directa y perpetua, ya sea voluntaria o impuesta por las autoridades civiles. Para el caso, no importa que se haga por argumentos demográficos, eugenésicos o penales. Esto es muy importante en el momento del tema de que ya no quiero tener más hijos. El marido se hace la vasectomía o la mujer se liga las trompas. Eso es mutilar el organismo, es un delito grave, es decir, un pecado grave. Porque es mutilar el organismo que Dios te ha dado. Por razones a lo mejor de gozar el sexo libremente sin problemas para que no vengan más hijos. La mutilación de sí mismo, el principio que ayuda a discernir aquellos casos en que la mutilación de sí mismo, es decir, la supresión de algún miembro, órgano o función es lícita, es el principio de totalidad. Según este principio, la mutilación es lícita cuando la conservación de un determinado órgano o función provoca un daño grave al sujeto, ¿no? Tenemos que mutilar el pie de un diabético porque si no se va a morir la persona. Si se deja la gangrena seguir su curso. ¿Es lícito mutilar el pie? Claro que sí, porque acá entra la realidad del todo, de la salud del todo, ante esta circunstancia de mutilar una parte. Solo tal supresión o mutilación puede impedir este daño, ¿no? Y el efecto positivo, que sea la salud, compensa el daño provocado. No es bonito que alguien se mutile, evidentemente, pero bueno, acá compensa el hecho de salvar el todo.
No es necesario que el órgano amputado esté enfermo en sí mismo, sino que basta que su funcionamiento o permanencia dentro de este organismo singular represente para el mismo un grave peligro, un detrimento real para la salud. En cuanto concretamente, no estoy siguiendo el catecismo, sino estoy deslindando elementos que el catecismo toca en realidad. En cuanto a la esterilización voluntaria, ya sea buscada como fin, por ejemplo, quien se esteriliza para gozar del sexo sin preocupaciones, o bien querida solo como medio, por ejemplo, cuando una mujer busca esterilizarse para evitar el peligro de muerte que le acarrearía un nuevo embarazo, hay que decir que es siempre inmoral e ilícita. Esta situación puede presentar problemas delicados en relación con la confesión, ya sea cuando un penitente plantea su intención de esterilizarse. Si viene un penitente al sacerdote y le dice, me voy a esterilizar, me da su bendición, pues no te la puedo dar. Y si ya la hizo y ya me hice el salpingo, como se suele decir aquí vulgarmente, pues no estuvo bien lo que hiciste. Es un pecado grave, aunque a lo mejor tú en ese momento no lo veías como grave. Se puede perdonar, claro está. Y en este caso se tendría que ordenar a la mujer de volver a hacerse una operación quirúrgica para poner en funcionamiento sus trompas, o lo mismo en el varón. No, porque implica un recurso bastante complejo de dinero, es un medio extraordinario, diríamos, que no se puede someterse al penitente para ello, ¿no? En cuanto al arrepentimiento de la persona esterilizada, ha de suponerse cuando el penitente presenta los signos ordinarios de dolor. Vamos a observar qué dice con respecto al aborto, que es el tema del catecismo, ¿no? El aborto procurado es definido por el magisterio de la Iglesia como, el magisterio dice, la eliminación deliberada y directa como quiera que se realice. Puede ser por pastillas, puede ser porque voy a una clínica, al médico. Las mujeres recurren a otras mujeres que saben en el campo cómo hacerlo. De un ser humano en la fase inicial de su existencia que va de la concepción al nacimiento. Es siempre pecado gravísimo. Cuando se dan las condiciones contempladas por las leyes canónicas de la Iglesia, también incurren en excomunión, late sententiae, por el mismo hecho de la obra que se hace, tanto la mujer que aborta como cuantos cooperan directamente con el aborto, es decir, todos aquellos sin los cuales el aborto no se hubiese llevado a cabo. En tal sentido quedan excomulgados los que han intervenido en el acto: el médico, la enfermera, la partera, el que aconsejó directamente, el que pagó, el que consigue material abortivo, a la que lo efectuará con la intención de colaborar a su realización. Las condiciones para incurrir en excomunión late sententiae por el aborto son que haya culpa grave, es decir, que se verifiquen las condiciones subjetivas del pecado mortal, que son plena conciencia y voluntariedad. Hay muchas veces que una niña de 12, 13 años que ha quedado embarazada no tiene ni idea que la llevan, ¿no? Pero sí saben quienes recurren a llevarla a una clínica
evidentemente tienen responsabilidad, ¿no? Y pecan fundamentalmente ellos. Que conozca la pena de excomunión es otra condición, que el delito se realice tal como viene descrito en el Código, edad suficiente de la excomunión, 18 años cumplidos en adelante, y que el efecto se haya conseguido. Efecto secuto se llama, es decir, que verdaderamente se haya seguido el aborto. En lo que atañe a la absolución del pecado del aborto, existe siempre la obligación de tener en cuenta las normas canónicas. Si el arrepentimiento es sincero y resulta difícil, remitir el caso a la autoridad competente. Sabemos que es un pecado reservado en su pena canónica por el hecho mismo de incurrir en un delito tan grave con pena late sentencia al obispo. Antes el obispo tenía sus canónigos penitenciarios que le daba el permiso para que levanten, no solo que perdonen, sino que levanten la pena canónica. Ahora el Papa Francisco ha permitido a todos los sacerdotes desde el año de la misericordia y en adelante hasta ahora no se ha dispuesto otra cosa. Es decir, se ha hecho un recurso más fácil para levantar esta pena tan grave, ¿no? Pobres mujeres que abortan porque aparte ellas son testigos de toda la vida de algo que no se perdonan a sí mismas, aunque Dios las perdone, porque Dios perdona, ¿no? Pero, a ver, ¿cuántos millones de abortos se producen por año? Algunas estadísticas dicen 70, 75 millones al año. Es multiplicado muchísimo más. ¿Por qué? Porque ¿quién ve la estadística de las pastillas del día siguiente cuando el óvulo ha sido fecundado y se toma la pastilla del día siguiente y que generalmente puede o no puede haber fecundado al óvulo? Ese es un microaborto. Los anticonceptivos, el DIU, son también elementos abortivos. Entonces, imagínense lo que significa en el mundo si en las clínicas más o menos se puede llevar una estadística en este mundo tan egoísta que nos toca vivir, de pirámides poblacionales invertidas, la millonadas de abortos de seres humanos que han desaparecido es un horror. Es lo que más engorda al demonio. ¿En qué sentido? No porque se trague los bebés, no, sino porque son pecados que claman al cielo. No hagas lo que no quiera que te hagan, ya es un ser humano. Entonces eso hace que la humanidad tenga que pasar por pruebas tan graves como las que estamos pasando, o pasaremos, no sé, abismo llama a otro abismo. No hagas lo que no quieras que te hagan, y si haces lo que no quieras que te hagan al prójimo, atente a las consecuencias. Pecados, el odio, el rencor, el homicidio ya hemos hablado, la mutilación también hemos hablado, y últimas palabras sobre la eutanasia y el suicidio. ¿Qué se entiende por eutanasia? Ya hemos dicho en los países que han favorecido la eutanasia. Entendemos como acción directa que procura la muerte del enfermo terminal, del anciano inútil para la sociedad, de un niño anormal. Pero lo que
por desgracia aún más hoy, que cualquiera que no quiere vivir ya en algunos lugares ya tiene licencia de anotarse en una clínica y hacerse desaparecer. Pecado gravísimo, porque al final de cuentas es una decisión de acabar con tu vida. El mal sentido que tenemos de la vida, el alejamiento de Dios, lleva a comprender mal la temática de la vida y lleva a comprender mal el sentido de la muerte y del dolor, porque no se quiere sufrir. No se ve el dolor como un camino de, diríamos, de responsabilidad y de entrega a Cristo, que Él murió en la cruz, de unirse solidariamente a Cristo para colaborar con la redención del mundo. Desaparece todos esos planos tan hermosos que todo cristiano ve con profunda fe de lo que significa el dolor al final de cuentas como sentido de la cruz asumido. El no sufrir, eso, acabar con la vida sin sufrir. Es pecado gravísimo si se hace con el consentimiento de la víctima, se realiza un homicidio, es un homicidio, y al mismo tiempo se colabora en un suicidio. Lo que hace más grave la acción por cooperar formalmente al pecado del paciente. La eutanasia puede realizarse provocando positivamente la muerte u omitiendo un medio ordinario para la salud. Es lícito, en cambio, esto lo toca el catecismo, de prescindir de medios terapéuticos en un pacientito que está muy mal y que está enchufado a aparatos en su subsistencia, considerados medios extraordinarios. Es decir, está mantenido en vida por medios extraordinarios. Es decir, cuando la muerte se prevé, que es inminente e inevitable, se puede en conciencia renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria, penosa de la existencia, sin interrumpir, sin embargo, las curas normales debidas al enfermo en casos similares. A los medios extraordinarios, pero no a los medios ordinarios, ¿no? Es decir, extraordinarios se refieren a medios desproporcionados. Porque por otra parte, esos medios desproporcionados son carísimos. ¿Cómo hace la familia para mantener, no sé, un año enchufado a una persona que ya estaría mal, que es inevitable su muerte? Entonces, volviendo al tema del catecismo, lo dice de esta forma, a ver si lo encuentro. Ahí está. La interrupción en el 2278. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados, ven que son los términos que usa, a los resultados puede ser legítimo la interrupción, puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, sino aceptarla y no poder impedirla.
Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad, o si no, por los que tienen los derechos legales en la familia, etc., respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden legítimamente ser interrumpidos. Es decir, los ordinarios. Está pasándole suero, o necesita del oxígeno, eso no es tan caro y pues eso, es decir, no es tremendamente extraordinario ni oneroso. Bien. Bueno, creo que más o menos es lo que me incumbe a mí. Hay otras cosas muy interesantes. Ya hemos visto un poco el tema de la pena de muerte, que eso está ahora en boga. Como dice acá el catecismo tradicionalmente, la pena de muerte no es una cosa que tenga que ser usual, evidentemente es el ultimísimo recurso y ojalá uno no llegase a ese recurso, ¿no? Mucho más en manos de una autoridad incompetente que maneje eso. Imagínense lo que podría ser un elemento así, ¿no? En manos de un tirano o de un injusto, ¿verdad? Entonces, son elementos que hay que considerarlos mucho. Pero hay otras cosas muy interesantes, las cuales nos va a hablar el hermano Mario, en tema de la guerra, si hay guerra, si toda guerra puede ser lícita o toda guerra es ilícita, ¿no? La defensa de la paz, etcétera, etcétera. Así que los invito a las 12 a estar en esta segunda charlita, que todos son elementos propios de este quinto mandamiento. Ave María Purísima.